Shalom, shalom. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parashá de esta semana, que es Pinjas, una parashá muy interesante, muy conocida y que está casi al final del libro de Bemidbar, también conocido en español como Números. Continúa de la parashá anterior, donde Pinjas hizo un acto aparentemente violento, salvaje, pues mató a una persona que estaba haciendo un acto indigno con otra persona. El varón era del pueblo de Israel y la dama era del pueblo de Moab. El acto indigno que estaban haciendo fue provocado por el consejo que dio el brujo Bilam para trastocar la espiritualidad del pueblo de Israel. Moshe y los ancianos dirigentes no sabían cómo reaccionar ante el acto que estaba ocurriendo. Había un montón de gente que estaba presenciando lo que pasaba y que estaba provocando no solamente el desequilibrio espiritual, sino también un malestar dentro del pueblo. Y Pinjas, que era sobrino y nieto de Moshe, fue el que reaccionó de una manera violenta. Pero acá nos dice la Torá que Dios comprendió las motivaciones de Pinjas y lo confirma en un pacto de Shalom, pacto de paz, y además lo confirma en el sacerdocio para ser Cohen, eventualmente Cohen Gadol, pues era el hijo de Elazar, que era el hijo de Aarón. Pero la parashá no queda en esto, sino que continúa con el próximo arribo del pueblo de Israel a la tierra de Israel y cómo habría de organizarse ese arribo. Porque ahora vivían en campamento, cada uno tenía su tribu, un lugar correspondiente en el campamento, pero al llegar a la tierra de Israel, ¿cómo iban a dividirse? ¿Cómo iban a vivir cada uno en donde quisiera, en la ciudad, en el campo, dependiendo de qué tribu era? ¿Cómo era? Y acá nos vamos a saber que cada tribu iba a recibir su porción. Iba a haber un sorteo, era por suerte, o sea, había un sorteo que realmente era la suerte la que decidía, y el lugar de la parcela era por la suerte, el tamaño era de acuerdo al tamaño de la tribu. Había tribus pequeñas, tribus muy grandes, y entonces deberían ver que si bien en la ubicación más cerca del mar, más cerca de la montaña, más cerca del desierto, eso era la suerte, pero el tamaño de la porción era obviamente racional, para no dejar a gente con mucho espacio innecesario y a otros muy apretados. En esa separación se estaba siguiendo la costumbre habitual en aquellas épocas y lugares, que era las mujeres no heredan, heredan los varones. Había 5 damas que su padre había muerto en el desierto, en un triste acontecimiento, y vinieron a reclamarle a Moshe diciendo: Moshe, cuando entremos a la tierra de Israel, nosotros vamos a quedar sin terreno, no era una tierra a nombre de Zelofhad, nuestro padre. Moshe no sabía qué hacer, la costumbre era que las damas no recibían herencia de la tierra. Moshe consulta a Dios y Dios dice: ellas tienen razón, ellas van a recibir el terreno que corresponde a su padre. Y no es solamente ella, sino que a partir de ahora que quede establecido que todas las damas cuyo padre murió y no tienen varones para heredar, las damas heredan. Evidentemente, hoy en día también nos parece un poco regresivo eso, de que las damas heredan si no hay varones. Pero viéndolo hace 3300 años, era un avance impresionante a lo que era en aquel momento la ley. Esto nos enseña algo muy importante, que es la Torá tiene su parte escrita y su parte oral. La parte escrita está fija, es eso, no se cambia, no se toca ni una letra ni un punto, pero la Torá oral tiene dinamismo, va modificando, se mantienen las bases, se mantienen los fundamentos, pero se va adaptando. En determinado momento quedó como una estructura bastante firme de la Torá oral, que se espera que llegue la era mesiánica para poder cambiarla, etc. Sin embargo, se sigue adaptando, se sigue viendo cómo actualizar el mensaje de la Torá para que no quedemos viviendo en el pasado con leyes que no tienen ningún sentido en la actualidad, y que sí podamos hacer de la Torá lo que es realmente, porque se la llama Torat Haim, que significa Torá de vida, que sea una Torá viva, una Torá que permita la vida, una Torá que permita el desarrollo de la evolución, y entonces podemos hacer esos cambios, no cada uno, no según el agrado, no según el parecer, no el rabino de determinada comunidad, cualquier cosa que le parezca, pero sí siguiendo determinados principios y valores, se puede ir actualizando el mensaje de la Torá, no solamente en la parte de los mensajes educativos, morales, sino también en aquellos que son de leyes. También nos cuenta la Torá en esta parashá que se volvió a verificar el tamaño del ejército de Israel, se hizo un censo y dio que los mayores varones de 20 años eran 600.730 varones, sin contar a los de la tribu de Leví.
Evidentemente, los que son académicos no aceptan estos números, dicen que es de haber habido, cosa que también dudan, un éxodo del pueblo de Israel, difícilmente podían llegar a ese número, porque ni los grandes imperios tenían ese número. Estos son los mayores varones de 20 años, cuando el número que da la tradición son alrededor de 3 millones todos los que salieron de Egipto. Así que los académicos dicen, no, eso es imposible, en todo caso pueden ser unos pocos miles o cientos. La tradición nos dice que eran 600.730 varones mayores de 20 años, que coincide con el número de letras que tiene la Torá, según dice la tradición. Nunca me lo puse a contar, pero es lo que dice la tradición. ¿Y qué más tenemos en esta parashá? En esta parashá tenemos que Moshe se prepara para entrar a la tierra de Israel y él sabe que él no entrará. Y entonces, ¿qué hace? Le pide a Dios que ponga alguien en su lugar, un líder que sea digno, que pueda hacer el trabajo correctamente. Y quizás Moshe tenía en su cabeza a alguien, pero Dios eligió a Yoshua, a Josué. Yoshua Binún, que era su discípulo, el fiel discípulo de Moshe, lo siguió todos estos 40 años, siendo la persona que más le escuchaba, le atendía, le ayudaba, participaba, era un líder. Bajo la sombra del líder, la imagen que dan es Moshe es el sol y Yoshua es la luna, reflejando la luz de su maestro. Y entonces es Yoshua elegido por Dios como el líder natural para que sea el que conduzca a Israel en su encuentro con la tierra prometida. Y Moshe reúne a todo el pueblo y ante los ojos de todos confía a Yoshua como el próximo líder. Le transmite su poder de esa manera. Hay que esperar todavía un tiempito a que fallezca Moshe para que Yoshua sea efectivamente el líder. Aunque Moshe no puede entrar a la tierra de Israel, Dios le dice que se suba al monte Abarim y pueda ver toda la tierra de Israel, del principio al final, y según dice la tradición, también pudo ver el futuro, y etcétera. No solamente fue una visión cortita desde donde estaba de donde Jordania hoy en día. Él pudo ver la tierra anhelada, tan cercana físicamente, pero tan lejana porque no tenía el permiso para entrar. Y luego hay una larga sección de 2 capítulos, o un capítulo y medio, 2 capítulos, donde la parashá trata de ofrendas que se hacen en las distintas festividades y en Shabbat, en Rosh Hodesh también, las ofrendas que se traían como Musaf. Y esto es leído en cada festividad, la porción que corresponde, o Rosh Hodesh, la porción que corresponde. Por eso es una parashá tan famosa. Algunos erróneamente le dicen, por ejemplo, a sus alumnos para la bar mitzvah, mirá que vas a leer la parashá Pinjas porque cae en Rosh Hodesh, en principio de mes. No, el pibe no va a leer la parashá Pinjas, la parashá Pinjas es más grande, va a leer la sección que corresponde a Rosh Hodesh, dentro de lo que en Shabbat es la Parashat Pinhas. Lo mismo ocurre si se lee una porción para una de las festividades. No está leyendo la Parashat Pinhas, está leyendo una porción que corresponde a esa determinada festividad. Y con esto termina la Parashá, el resumen que hacemos. Pensé un interesante darush, un discurso, un Dvar Torah para este Shabbat, que trata sobre cuál es el versículo más importante, según debaten en el Talmud. ¿Cuál es el versículo más importante, el más genérico, el que tiene más trascendencia, digamos? Y según uno de los sabios, aparece en esta para allá. Pero eso lo dejaremos eventualmente para otro video o para el Darush de este viernes para nuestro Kabbalah Shabbat, si Dios quiere. Los espero ahí, los espero acá en este canal para que sigan viendo videos, participando, enviando comentarios positivos si es posible. Y que tengan todos shalom y bendición.